pregunta sencilla. Hola, soy Sergi Beiber, escritor nómada. Acabo de publicar este libro sobre mis últimos 10 años de vida nómada y es mi quinto trabajo publicado. Dos de las grandes escuelas de estos 10 años de vida nómada han sido probablemente aprender a ponerme los zapatos de los demás, más de lo que pensaba, porque he convivido con todo tipo de personas y en todo tipo de ambientes. Y a pesar de las dudas, insistir en aquello que yo deseaba hacer, que era dedicarme a la escritura, una vocación casi tardía. Bueno, en ese sentido, todo lo que hago tiene una justificación. Esta vía de austeridad y de renuncia de muchas cosas materiales, pues como se traduce en libros que son exactamente los libros que yo quería escribir, aunque Blanco Móvil es el primer libro que hago de encargo, pero es un encargo hecho muy personal porque obviamente cuento mi experiencia. Hasta ahora la verdad es que todo esto me ha compensado, o sea, después de un bajón tremendo en 2012 en el que un momento en el que no sabía si tenía que dejar correr mi sueño y abandonar la escritura y dedicarme al mundo cultural o del libro, hasta hoy creo que en aquel momento no pude imaginar que iba a sentirme a día de hoy a pesar de esa austeridad tan libre y tan seguro de lo que estaba haciendo. Sí, de hecho yo empecé a intentar en serio dedicarme al mundo de las letras. Yo venía de trabajos comerciales anodinos y tal para llegar a fin de mes en 2008 más o menos, 2007, 2008, que coincide con la gran crisis económica, etcétera. Entonces yo llegué a ser mileurista con muchos trabajos relacionados con el mundo cultural, que como sabemos se precarizó todavía más de lo que ya estaba. Llegó un punto en el que ya no podía ni pagar el alquiler de una habitación siquiera, más lo había dejado con mi pareja, con la que había convivido muchos años. Ese momento, ese annus horribilis que fue 2012 y esa cosa tan sintomática que cuento al principio de Blanco Móvil, de encontrarme una Nochebuena sin lazos familiares, sin un duro en el banco, sin saber si me había equivocado al apostar por el sueño de ser escritor y tal. En ese momento de tocar fondo solo tenía dos posibilidades, que era abandonar o a partir de ahí solo podía subir. Entonces aproveché una circunstancia que era, en este caso, que una antigua alumna me ofreció un espacio en su casa a cambio de que yo le ayudase con un libro que estaba escribiendo, etcétera. Y lo que fue una improvisación que luego se repitió en 2 o 3 sitios más, acabó siendo casi, aunque no me gusta llamarlo así, pero un método para poder dedicar el mayor tiempo posible a la escritura, y el dinero que gano para poder comer y pagar el móvil y estas cosas, pues lo sacaba igual con artículos, con ediciones para terceras personas, pero sin tener la obligación de ganar, no sé, 1.000 y pico euros al mes para poder pagar un alquiler, etcétera. Con lo cual la mayor parte del tiempo quedaba para la escritura. Y de hecho, el primer síntoma de que no me había equivocado es que en un año, después de ese momento, en menos de un año, publiqué mi primer libro. O sea que enseguida, en cuanto encontré el tiempo para hacer lo que deseaba, bueno, pues me pude cumplir con lo que me estaba proponiendo en ese momento. Bueno, yo creo que he descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, emocional y mentalmente, y esa palabra está de moda ahora un poco repelente, que es resiliente, pero sobre todo me adapto a lo que va surgiendo. Si tengo el objetivo claro, me adapto a lo que toque. Debo decir, porque me han preguntado a veces, bueno, este modo de vida, ¿lo recomendarías? No, en absoluto, no se lo recomendaría a nadie, porque requiere una fortaleza mental y una capacidad de sacrificio que no, por sí sola no compensa. Pero las experiencias que he tenido en esta década no las hubiera tenido si yo hubiera, por ejemplo, si mi familia, mis padres no hubieran fallecido, o yo tuviera la casa del abuelo en el pueblo y hubiera tenido un espacio para recluirme, replegar velas y dedicarme solo a escribir, pero sin la urgencia de tener que buscar un sitio cada 2 por 3, que es la parte más agobiante de la vida nómada. No es ni la austeridad ni la soledad, que tienen momentos malos, sino la incertidumbre de no saber dónde voy a estar el mes que viene y tal. Pero una vez metido en esa rueda, sí es verdad que he tenido un montón de experiencias que como persona, como decía antes, me han hecho más tolerante y también más, no sé cómo decirlo, más predispuesto a adaptarme a cosas que no preveía, etcétera. Pero sobre todo como escritor también, aunque yo la mayor parte de las veces estoy solo, porque busco sitios que a veces son segundas residencias que están vacías 9 meses al año, casas de pueblo de la familia que solo va una persona a la familia 1 mes al año, y que agradece que a veces vaya una persona a echarle un ojo, a estar allí, a que no se quede vacía, a que no entren ocupas, a vigilar un poco también el huerto, los animales si hay, lo que sea.
pero a veces comparto el piso, pues porque, o la casa, porque es una propiedad grande y la persona está allí, le sobra espacio, etcétera. Y a veces en casas pequeñas, en ciudades, etcétera. Eso me ha permitido, como escritor, poder escuchar otras muchas voces que si yo estuviera en mi residencia de escritura o en mi casa particular durante 10 años y solo me nutriera de las bibliotecas o de las cervezas con los amigos escritores, hay un montón de vidas que yo me tendría que imaginar o elucubrar, etcétera, y ahora no diré que las copie o las robe, pero si yo tengo que imaginarme ahora la voz de un señor de 80 años, de una madre soltera de 40 años, de un obrero, de un aristócrata, todo eso, simplemente tengo que activar la memoria emocional de todas estas experiencias y me sale solo. Y eso, como persona, me enriquece y como escritor me hace, bueno, es un caudal de experiencias muy valioso. No lo hubiera, o sea, siempre digo, si yo hubiera tenido esa posibilidad material de disponer de un espacio, pues no hubiera llevado esta vida nómada. Pero ya que ha surgido esto, he aprovechado la experiencia para cultivarme en lo personal y en lo literario. Suceden las dos cosas, o sea, y además yo he publicado hasta ahora, este es mi 5º libro, y como me gusta como artista humildemente probar cosas y probarme a mí mismo, cada libro es de un género distinto, cuento, novela, viajes, este que es ensayo, crónica, y la ficción, que es donde yo me siento más cómodo, creo que es mi terreno natural, sea cuento o novela. Mi experiencia de escritura es increíblemente inmersiva y ahí necesito de verdad estar solo, concentrado varios meses en el asunto, y cada vez que tengo que buscar un sitio nuevo me distrae por completo y es verdad que se me va un poco, es casi un estado de meditación sostenido que se interrumpe porque si tienes que buscar casa o mudarte de Galicia a Alemania o lo que sea. Pero bueno, son las dos cosas. Cuando me toca nutrirme la experiencia lo agradezco mucho, y cuando estoy agobiado porque necesito encontrar soledad para dedicarme a escribir, pues sí, en ese momento en el que a veces yo voy donde puedo, no voy donde quiero. A veces busco activamente, por ejemplo, cuando estuve trabajando en mi novela, que está ambientada en el centro de Europa y tal, hubo un momento en que yo tenía que ir a París a documentarme, pedí una beca incluso que no me concedieron, y no había manera. Y al final conseguí, por una amiga de un amigo, que me prestaran un espacio en París durante 10 días, y un trabajo que me hubiera ocupado 3 meses lo concentré en 10 días de documentación, etcétera. Hasta que no llegué a esa solución, pues me agobiaba porque pensaba que no iba a poder hacerlo. Pero bueno, eso ahora, por ejemplo, después de esta entrevista, mañana mismo me voy a Francia un mes, voy a concentrarme otra vez en la escritura y vuelvo un poco a la libertad esa creativa. Pero ha habido épocas en las que tenía que aprovechar el momento de distracción en el que yo sabía que no podía tener esa inmersión en la escritura para hacer esos otros trabajos de los que vivo, que son, pues voy a hacer una corrección o voy a hacer artículos para una revista de viajes o lo que sea. Así que bueno, intento adaptarme a lo que haya. No solo contaminado, sino afortunadamente yo he escrito por lo menos 2 libros gracias a ir a lugares a los que no esperaba llegar. Por ejemplo, yo estuve 6 meses, lo cuento en el libro, estuve en Oaxaca, en México. Fue una experiencia muy potente. Ahí empecé un libro que ahora voy a recuperar, pero que dejé en el cajón durante unos años. Y cuando volví a Europa, por casualidad, se me ofrecieron varios sitios, no en España, sino entre Ámsterdam, Alemania, y Viena y Budapest. Y en ese recorrido, que duró todo un verano, esto es verano-otoño de 2015, pasaron muchas cosas. Fue el pico mediático de los refugiados sirios que llegaban a Alemania. Y en ese momento yo llego a Viena, llego a Budapest, y llegaba a Budapest para una semana, y me surgió que me ofrecieron una casa en un barrio obrero durante un mes y medio, y ahí los planes que yo llevaba se fueron al garete y empecé a escribir lo que hoy en día son mi libro de viajes y mi novela. O sea que sí, el lugar no solo te condiciona y te lastra o te contamina, sino que a veces es un verdadero regalo. Yo de hecho creo que aunque ya había publicado un libro, yo siento que me convertí de veras en escritor en Budapest, gracias a esa sorpresa de encontrarme con tanto tiempo en la ciudad, en una ciudad apasionante, en un momento muy, muy particular, porque estaba esto de los refugiados sirios que estaban intentando entrar por los Balcanes y tal. Hungría los estaba echando con un gobierno de extrema derecha, y cuando yo llego a Budapest están celebrando el no sé qué aniversario de la Revolución Húngara del 56, y en la avenida Andrássy de Budapest se veían las fotos de los húngaros, los padres y abuelos de los actuales húngaros, huyendo por los mismos lugares,
con el mismo clima, con las primeras nieves del otoño, y humanamente eran una fotocopia de lo que estaban haciendo los sirios y los afganos, y todo eso me disparó una mezcla de rabia e impotencia contra la desmemoria que tenemos en Europa con los refugiados, con muchos temas, y la manera de sublimar eso, en vez de hacer un artículo, porque yo no soy periodista, pues salió una novela. Me llevó 6 años, pero bueno, o sea que sí, absolutamente los lugares especialmente cuando son inspiradores o tengo mucho tiempo por delante para escribir, me condicionan, creo que para bien. Bueno, un día los conté, hace meses dejé de contarlos, no sé, debo llevar como 110 casas distintas, desde un trastero, una nave, una cabaña, una caravana, hasta un cortijo, una masía en el Ampurdá, o sea, todo. Y no tengo una cartera de sitios, porque aparte, para no abusar, intento no repetir demasiado en los mismos lugares. Si estoy con un amigo 2 meses, pues no vuelvo al cabo de otros 2 meses. Intento, aunque nunca me lo dicen, pero yo intento no abusar de los sitios. Pero sí tengo, cuando estoy muy desesperado y no encuentro nada, pues tengo un colega en Madrid que no puedo ir allí a escribir porque no puedo aislarme, pero tengo una habitación en Madrid como ahora que he estado trabajando en la Feria del Libro. Tengo un muy buen amigo, él y su familia en Asturias, que si yo me encontrara en las últimas podría ir allí hasta que levantara cabeza. O sea, hay algunos sitios a los que más o menos, y lugares a los que he vuelto, pero ya te digo, espaciando un poco la experiencia para que no sea para no sentirme yo que estoy como aprovechándome. Aunque una cosa que hago siempre, cuando no encuentro nada, es cosa que cuando lo hago lo paso fatal, o sea que si alguien lo está viendo, que sepa que lo paso fatal. Lanzo un SOS en las redes sociales y pongo de la vida nómada, busco sitio en España, Europa, en cualquier lado donde pueda cerrar una puerta, tener un techo para dormir, comer, cocinar, poder comprar en un supermercado cerca y llegar en transporte público, y ya está. No necesito casi ni internet. Eso a veces produce que me hagan ofertas pues rocambolescas, fantásticas o muy modestas, etcétera. Y de vez en cuando tengo que tirar de eso, porque por lo que sea, el amigo que me ofrecía un espacio pues se ha divorciado, por ejemplo. Ahora estamos haciendo esta entrevista con Pepe y vengo de hacer una mudanza. El amigo que me ha guardado durante 10 años mis cosas, ya no podía hacerlo, y he conseguido, gracias a una amiga de una amiga, dejar todas mis cosas con una furgoneta en otro lugar. Le he dicho que bueno, creo que 1 año y medio, 2, porque yo ya mucho más no voy a durar de nómada, estoy un poco cansado. Y voy a acabar los libros que estoy haciendo ahora, que son 2 libros de ficción, y cuando acabe con eso ya me voy a buscar una casa en un pueblo, donde sea. Otra cosa curiosa es que yo soy de Barcelona, me crié entre Clot, Gracia, Glorias, y aquí el que estamos aquí al lado de el que fue mi colegio durante 10 años. Luego he vivido 14, 15 años en Madrid y yo pensaba que era una urbanita radical. Y esta experiencia me ha demostrado que la vida rural, aunque no sea yo un neorrural, pero la vida de campo, silencio, bosque, que tiene también su lado oscuro, porque la vida en el pueblo a veces puede ser un poco agobiante, favorece muchísimo, en mi caso, la escritura. O sea que ahora mismo mi situación ideal sería irme a un pueblo en el que tuviera, o bien si puedo comprarme un coche de segunda mano, o tuviera una estación de tren cerca, y venir de vez en cuando a Madrid o a Barcelona para, bueno, cuando quisiera ver a los amigos o hacer un poco de vida cultural. Pero ese silencio de acostumbrarte al ritmo solar del día, etcétera, me favorece muchísimo la escritura. Cuando me propusieron en marzo del año pasado, mi editora Mónica de Aguilar supo de mi historia, le llamó la atención no tanto que yo fuera escritor, sino que llevara un tío 10 años sin casa y buscándose la vida. Y cuando me hizo la oferta, yo que venía de Aguilar es un sello de Penguin, de Random House y tal, yo venía de la edición independiente y me encontré un poco como una cabra en un garaje, no sabía muy bien si yo encajaba ahí. Entonces dudé un poco, no le dije que sí enseguida, aunque ya era un contrato decente, con un buen adelanto, todas estas cosas. Y tuve una semana de hablar por WhatsApp con la que hoy es mi editora, planteándole mis dudas de, bueno, yo, vale, puedo contar todo esto, una crónica en primera persona, etcétera, pero no tenemos que perder de vista que es el libro de un escritor. Es decir, que todo esto no lo hago para ahorrarme el alquiler, sino para poder dedicarme por completo a la escritura, olvidándome de hacer libros comerciales o no comerciales. Entonces, cuando empecé a escribir el libro, que me costó, estuve a punto de dejarlo un par de veces porque no acababa de creérmelo, o de repente me iba un poco, me han dicho varias veces, para mí es un cumplido que no es un libro victimista o dramático, sino que intento acabar un poco en positivo.
Y también me planteé el formato, o sea, cómo lo cuento, cómo divido, cómo cuento lo que para mí es más importante de esta experiencia, lo que es anecdótico. Y hay cosas que, digo al principio del libro, que me propuse ni contarlo todo ni inventarme nada. Entonces hay cosas que hubiera sido un poco morboso contar cómo he llegado a ciertas casas, cómo son ciertas casas, cómo es la gente. También pensé dedicar todo un capítulo a describir esas casas y al final me pareció un poco superfluo y quería hacer un libro que tampoco fuera que fuera breve, potente, pero que tampoco fuera una cosa muy... Y hay un capítulo, la primera mitad del libro, que se llama 1000 casas vacías, en el que hablo un poco de eso, casi hago una enumeración de las casas, de lo diferentes que son, de cómo llego a ellas, de cómo a veces entro en contacto con los dueños, con los anfitriones, y también hablo un poco, o me llama la atención, en el libro menciono Crematorio de Chirves, por ejemplo, todo el tema de la burbuja inmobiliaria en los pueblos fantasma, las urbanizaciones de estas. Yo he estado, por ejemplo, muy cerca de Málaga, una de las cosas que cuento en el libro, un lugar que en este caso me alienó y fui incapaz de escribir, como me pasó después, por ejemplo, en Nueva York, porque era una experiencia absolutamente anti-inspiradora. O sea, estuve en un invierno, por un lado bien, porque estaba pasando el invierno en una zona de la costa de Málaga, con un clima estupendo, a 15 minutos de la playa, pero estaba en 2 colmenas de edificios, típicos edificios turísticos para jubilados ingleses, y en una colmena de 80 viviendas éramos 2 vecinos. Entonces salías y era todo como si hubiera estallado una guerra nuclear o un avance de la pandemia, porque esto fue en 2016, y esa soledad y esa noción o esa certeza de que hay miles y miles y miles de casas vacías por el mundo, y luego tenemos un problema con la burbuja inmobiliaria, con el precio de los alquileres. Es verdad que todos queremos estar en Barcelona o en Madrid porque hay más trabajo, etcétera. Y luego piensas en los inmigrantes cuando se les dice que no hay sitio para todos, y perdona, sitio hay de sobra, teníamos que gestionar cómo, ¿no? Pero bueno, en ese lado, digamos, sociológico casi de la experiencia, también lo he tenido en muchos sitios, y también comparando vida rural y vida urbana, etcétera. O sea que, bueno, en fin. Bueno, yo creo que eso forma parte de mi forma de ser, que tengo un poco de mal genio así de entrada, pero luego doy un paso atrás y digo, bueno, a ver. La primera versión de este libro, o sea, Mónica me lo encarga en marzo de 2022, y me da 9 meses de plazo. Y yo le digo, bueno, sí, lo puedo hacer. Yo que soy un escritor bastante lento. De hecho, mis mejores amigos escritores se sorprendieron y alegraron de que yo fuera capaz de entregar un libro en un año, porque normalmente la novela me llevó 6 años, etcétera. Entonces hice una primera versión que la escribí a las afueras de Barcelona, en una casa bastante extraña. Hice una primera versión que era como de 200 páginas y era un poco, ¿cómo diría?, resentida con el mundillo literario. Entonces todo lo que, sin decir nada que no fuera cierto, y que todos los que trabajáis o conocéis de algo el mundo cultural literario sabéis, o sea, la precariedad, cierto cinismo, etcétera, las burbujas, los hypes, estos bluffs que no sabes muy bien por dónde salen. Y de repente me separé de ese texto, me ofrecieron una amiga volver a un piso que ya me habían dejado en el Delta del Ebro. Llegué allí y con el silencio del Delta, en otoño, en el maravilloso, dije, esto es una basura. O sea, era un libro de un escritor que aprovechaba que estaba en un sello grande para sacar y decir lo suyo. Y me puse por primera vez, supongo que última vez en mi vida, en la piel del lector, y dije, bueno, una persona que no, la gente del mundillo, bueno, los amigos, los enemigos, los haters, pero una persona que no me conozca absolutamente de nada, ¿de qué narices le sirve este libro? Sin hacer tampoco un libro de autoayuda y nada parecido. Y pensé, pues bueno, voy a intentar, y ahí fue cuando encontré el punto para poder creerme este proyecto. Voy a intentar que sirva por lo menos para que alguien se cuestione sus prioridades, si las materiales pueden más que las internas, espirituales, etcétera, y sobre todo si tiene un deseo muy potente o una vocación que está ahí hirviendo, manifestándose, que se plantee si vale la pena apostar por ella y apostarlo todo, sabiendo que el libro está bien bastante, no idealiza nada. O sea, el libro hay algunas frases que son de anti-autoayuda, bueno, tienes un deseo, tienes un sueño, crees que tienes una vocación, pues pregúntate si tienes talento, pregúntate si tu sueño vale la pena, si vas a aportar algo al mundo o es solo una cosa de tú y tu ombligo y tu ego. Pero pasadas esas pruebas de fuego con uno mismo, es un libro que yo creo que anima a apostar por la vocación, no necesariamente la literaria, puede ser cualquier otra. Más o menos creo que está enfocado a lo creativo, pero igual no del todo. Y de hecho la respuesta que el libro tiene 3 meses más o menos que salió. No es que me escriban a mares, pero me escriben de vez en cuando y me sorprende gente joven por las redes, por privados.
y me dicen eso, que les anima, no saben muy bien todavía cómo y por qué camino van a tirar, pero les anima a apostar por eso, y solo con eso ya me doy por satisfecho. O sea que, bueno, la dedicatoria del libro, que parece muy egocéntrica, pero no es tanto, es como una alegoría. La dedicatoria del libro es, si no me recuerdo mal, a aquel chaval desesperado de un hombre tranquilo. El chaval desesperado era yo, como los que leáis el libro veréis, sobre todo en el primer capítulo y al final también. Y el hombre tranquilo, en el que por suerte me he convertido, le está diciendo a aquel chaval, y por ende a cualquier persona medianamente joven o que, como yo, esté dudando cambiar de vida y te pille eso con 30 y tantos, 30 y muchos años, que es cuando yo lo hice. Sí, es como si yo, lo digo en el libro, como si cogiera el DeLorean de Marty McFly, fuera a ver al Sergi de 1986, 88 y le dijera, a ver, déjate de historias y vale, estás cabreado con el mundo, estás cabreado con tu padre, te gustaría hacer esto y no lo estás haciendo. Bueno, pues apuesta, insiste, no tengas miedo, no seas cobarde, que es una cosa que siempre me lo he encontrado en muchas amistades alrededor, que los grandes errores en las vidas de los demás suelen ser por miedo a algo. Miedo a no pelear por lo que desean hacer, miedo a estar solos, con lo cual te empujas a una relación a veces de pareja o familiar, tóxica, como queramos llamarla, y el miedo es un pésimo compañero de viaje para cualquier cosa, sea la vocación, la vida diaria, la vida emocional o lo que sea. Así que ese es un poco el soniquete que iba en mi cabeza manteniéndose mientras escribía el libro. Es decir, no hagas una paja mental de escritor endiosado y haz mejor algo que aporte un poco más a quien pueda leerlo. Y curiosamente mis amigos que son escritores me dicen que su capítulo favorito es el último, el que se llama Blanco Móvil también. Un amigo mío muy querido y historiador del arte y escritor y así, me dice, ay, parece que estás en OK Corral y sacas las pistolas y tal, porque metes contra todo, pero sin ese pozo de resentimiento, sino diciendo, bueno, habría que reconocer que en el mundo cultural, específicamente en el mundo del libro, en la prensa cultural, etcétera, pues hay un punto de cinismo, de mercantilismo, de obsesión con la novedad, que quizá podríamos, no digo dejar del todo atrás, pero sí ponderar un poco y volver a recuperar, quizá yo sea un idealista en eso todavía, el papel de agente cultural que tienen los medios, los editores y los escritores, que no estamos solo para cada uno sacarse las castañas como pueda, sino además, no sé, yo creo que hacer libros no es como vender coches, hay algo que tiene que ser necesariamente distinto. Entonces, bueno, quizás es un poco idealista por mi parte, pero he intentado enfocarlo con sinceridad, con honestidad, pero sin la mala baba de quien está rebotado, porque a mí, mal que bien, todavía no puedo vivir de mis libros. Espero que algún día llegue eso, aunque es una cosa bastante difícil, pero no me ha ido tan mal, porque no tengo ningún libro en el cajón. Todo lo que voy escribiendo hasta ahora ha sido en independientes, en el futuro Dios dirá, pero no estoy resentido porque todo lo que voy escribiendo lo voy publicando. Entonces, bueno, no sé, en fin, he intentado, ya te digo, mantener ese punto de equilibrio entre decir las cosas como son y tener una mirada positiva. Es una buena pregunta y me gusta que lo hagas desde el punto de vista estrictamente literario. Obviamente, como mis 5 libros hasta la fecha son de 5 géneros distintos, significa que yo he ido probándome a ver dónde me sentía más cómodo, etcétera. Yo me he dado cuenta, obviamente, de que soy narrador, que lo mío es contar historias, a veces sin ficción, como en mi libro de viajes, pero vamos, de largo, mi mejor libro hasta la fecha literalmente es la novela. Que luego no haya tenido tanto eco porque es una editorial pequeña, etcétera, bueno, eso ya es otra historia, pero yo estoy absolutamente satisfecho, que es cosa muy rara en mí, de la novela, y creo que esa novela se puede leer de aquí 10 o 15 o 20 años y no se le caerá a nadie en las manos, porque toca temas universales, etcétera. Los demás libros, bueno, el de viajes, que también empecé en Budapest, como es un libro hermano de la novela, pues me parece que es un buen libro, y los otros dos, el libro de cuentos, que fue el primero, estuvo bien, tuvo bastante eco en prensa y tal, pero yo a día de hoy sé que es un libro de aprendiz. O sea, hay un cuento bastante bueno, 2 normales y el resto de relleno. Y con mucho pesar de mi corazón me di cuenta de que no soy poeta después de publicar un poemario, que bueno, no es un desastre, pero me di cuenta que la mirada que tiene un poeta, pues no la tengo. Yo meto mi lírica y mis cosas en mi ficción, en mi prosa narrativa, pero no soy poeta. Pero está bien probarlo, porque no sé, es como
un atleta puede ser perfecto para los 100 metros lisos, para los 400 relevos, pero desfondarse en la maratón. En mi caso creo que es al revés. Sí, yo no sé cómo y por qué y qué mueve a los demás escritores a ponerse a trabajar. Hay quien lo hace por puro amor al arte, hay quien lo hace porque es una forma de cultivar su ego, y hay quien lo hace porque, bueno, ha encontrado que es una forma de ganarse la vida. Para mí es, sin ponerme muy solemne, pero es una vía casi de autoconocimiento, pero que en vez de ser onanista, que se cierra en un círculo que solo gira en torno a mí, lo puedes compartir con los demás. Y de hecho, a mí me frustraría que mis libros fueran literariamente muy valiosos, etcétera, pero a la gente un poco le resbalaran. Y por el otro lado tampoco me gustaría, y creo que no lo he hecho nunca, escribir para gustar, que es una cosa que hacen otros escritores y que a mí no me compensaría. A mí es que la belleza, incluso aunque toques temas terribles, me parece, más allá de la literatura, el arte, etcétera, la música, que es una de las cosas que más importantes en mi vida, aunque me dedique a las letras, creo que sin belleza sería bastante desastroso vivir. Y creo que el ser humano tiene la capacidad de, a pesar de que vivimos en un mundo que es a veces horrible y alienante, porque nosotros lo hacemos así, me maravilla que tengamos la capacidad también de crear esa belleza que a veces es atemporal, que es capaz de emocionar a una persona en la intimidad de la lectura, en su habitación o en la playa, donde sea. Y no sé, trabajar con ese material me parece que da bastante sentido a lo que haces, porque ya no es solo que te ganes o no te ganes la vida, o que tengas más reconocimiento o no del mundillo literario, sino que lo mejor que me ha pasado a mí como escritor, aparte de que estoy haciendo cada vez los libros que quiero hacer con más, que me acerco más a lo que deseo hacer con cada libro, es saber que ha habido personas, aparte de mis amigos y tal, anónimas, que me han hecho saber en algún momento que ese libro les ha tocado una tecla, o les ha hecho cuestionarse algo, o les ha hecho mirar las cosas de otra forma y ver que también hay belleza donde a veces no lo esperaban. Así que esa es una gran satisfacción que me llevo. Pues como decía antes, yo creo que he descubierto que soy mental y espiritualmente más fuerte de lo que pensaba. O sea, yo soy una persona sensible, las cosas me afectan, pero luego me adapto y me sobrepongo, y hay situaciones, y esto lo he hablado con algunos de mis amigos más íntimos, la mayoría de escritores también, ha habido situaciones que yo ni siquiera se lo sé. Hay cosas en este libro que algunos de mis amigos me han dicho, joder, esto no me lo habías contado, y así otras muchas que no voy a contar nunca, porque no son puro morbo y no interesan a nadie. Yo me he hecho fuerte con todo eso, y he descubierto que no es que me haya hecho una coraza a través de estos 10 años, sino que más bien me he ido despojando de cosas. A veces para crecer hay que ir aprehendiendo cosas, y a veces para crecer basta con desprenderte de un montón de mugre que llevas encima, y en mi caso ha sido más bien esta segunda opción. Es cierto que yo siempre he sido aquel chaval desesperado de cuando yo tenía 14, 15, 16 años. En el fondo era el mismo conductor del vehículo que soy ahora. Lo que ha cambiado es el vehículo. Bueno, he tuneado un poco el coche, el motor, tal, pero es satisfactorio descubrir que era más fuerte de lo que pensaba, y que tengo una convicción absoluta ahora que encontré por fin esta vocación, y después de haber probado muchas cosas en las que me equivoqué y de las que aprendí. Pues es una lección que eso, incluso aunque no va a pasar, pero aunque dejara de escribir, solo por haber llegado a ese nivel ya me compensaría. Voy a seguir escribiendo porque es mi enfermedad, es lo que me llena, lo que me gusta hacer, y mientras tenga la cabeza en mi sitio lo seguiré haciendo. Pero ya te digo, estos 10 años que se van a prorrogar 1 y medio o 2 más hasta que acabe estos libros en los que llevo años enfrascado, y si la providencia y el dios de los nómadas quieren, pues tendré mi casita en el pueblo y me retiraré allí a escribir mis novelones en paz, y a ser el anfitrión de mis amigos, invitar a la gente a paellas en mi casa. Yo voy a seguir escribiendo mientras pueda, pero esta experiencia, de la que yo jamás pensé que iba a escribir un libro ni a contar nada, y mucho menos en primera persona y sin ficción, porque me da un pudor terrible, gracias a este libro, a esta propuesta de Blanco Móvil, y haberla hecho mía, pues creo que he convertido, o he aprovechado esta experiencia para sacarla de mí y que pueda inspirar a otras personas. Ya te digo, sin ponerme solemne, porque tampoco creo que sea yo modelo de nada, salvo de acaso
adaptarse a las circunstancias, etcétera. Literariamente, otra cosa que he aprendido después de escribir Blanco Móvil es que yo tenía cierto prejuicio con la autoficción, un género tan de moda. En este libro, que es una mezcla de crónica, ensayo, autobiografía, hay cero ficción, o sea, hay muchas cosas que no cuento, y las que cuento intento no más quitar drama que añadirle morbo. Hay un par de escenas un poco duras en las que yo incluso me separo narrativamente del hecho en sí para contarlo un poco más separado, ¿no?, de ese morbo. Pero aunque este libro no lo sea, me he dado cuenta de cómo podría usar la herramienta de la autoficción como un motivo literario más para contar otras cosas. Así que incluso el que es mi quinto género literario publicado me ha animado a que quizá podría probar un sexto, lo cual tampoco es mala cosa. Los diarios surgieron porque de repente en uno de los retiros más fantásticos que he tenido en esta vida nómada, a finales de 2016 me ofrecen una casita en medio de un pueblo pesquero perdido en la costa gallega. La dueña me avisa de que me voy a aburrir allí, que no hay nada que hacer, que solo hay un café y una tienda de ultramarinos abierta. Y yo le dije, es perfecto para escribir. Yo ya estaba metido en la novela, del silencio, y pasé 4 meses en un sitio sin internet, concentradísimo en la escritura. Y en aquel momento que yo prefería o priorizaba esa inmersión en la escritura de la novela, no podía dedicarme a trabajar en otras cosas porque me hubiera cortado ese hilo mental con la creación. Y de repente se me ocurrió, bueno, pues podría hacer unos diarios y sondear si a la gente le parecería buena idea hacer como no un crowdfunding, sino, bueno, tener como suscriptores. Entonces se me ocurrió, para no hacerlo demasiado pesetero, se me ocurrió, bueno, pues un café por semana. Yo te mando mis diarios, que escribo día sí, día no, 2 días sí, un día no, y tú me invitas a un café cada semana. Y ese café pues eran 5 euros al mes, con lo cual había gente que me mandaba 60 euros por un año y ya se olvidaban, la gente mandaba un poco más, gente solo se apuntaba a 6 meses. Y un poco como la vida nómada, lo que empezó en 2012 como una improvisación, con los diarios empezó el 1 de enero de 2017 como una prueba. Y aunque ha habido un año que no los hice porque estaba saturado ya no podía escribir nada más, pero los he vuelto a retomar. No tengo muchos suscriptores, me dan para pagar el móvil cada mes y 4 cosas más, pero literariamente me ayudan a trabajar con esa no ficción cotidiana, también intentando hacer unos diarios que no sean... Yo no soy un gran lector de diarios, pero me interesan más los diarios de escritores que le dan vueltas a la escritura, etcétera, más que fui a cenar con M.H. y hablamos del premio no sé qué, o sea, esta es como esta especie de diarios de portera que van sacando trapos sucios, no me interesa en absoluto, y me interesa más lo otro, no solo la parte literaria, también la parte personal. Y luego pues como tengo una vida particular, porque a veces hay gente que... Yo tenía ese prejuicio con la autoficción, porque sin querer juzgar a nadie, pero sí que sé de personas privilegiadas, con vidas bastante organizadas y cuadriculadas, que de repente escriben unas cosas tremebundas y terroríficas sobre el mal absoluto, y me cuesta un poco creérmelo. Y yo, esto me lo decía un amigo mío, me lo decía mucho, me dice, joder, si no cuentas tu vida, la contaré yo, porque tu vida es como una novela, haces cosas que no son muy comunes. Entonces eso enriquece los diarios, porque claro, yo de repente en mis diarios cuento cuando me voy a Centro Europa y cuando regreso a Budapest para retomar la novela y tal, o cuento, por ejemplo, un viaje que yo proyecté a Marruecos en febrero de 2020. Yo llego a Marruecos, empiezo ahí a contarlo poco a poco en los diarios y me encuentro con la pandemia en Marrakech y me quedo 4 meses colgado en una casa de la Medina de Marrakech. Entonces, unos diarios de un escritor que se encuentre con esa situación y que no tenga la prisa por escribir, como hizo mucha gente en aquel momento, el diario de la pandemia y tal, sino que sin necesidad de publicarlo, lo comparta con 20, 30 personas de una manera muy íntima y directa, pues creo que le da cierto interés, ¿no? Y eso me ha mantenido con el gusanillo de explorarlo. Me han propuesto publicarlos un par de veces, pero aparte que serían un tocho de 1000 y pico páginas y eso me parece indecente, si acaso le haría una edición o le pediría a otra persona, a otro escritor o un editor que me hiciera una edición y seleccionara lo mejor, pero no tengo la necesidad. Si llega el día que se publiquen, vale, pero es una cosa que hago para esos suscriptores y un poco por mí mismo. Pero bueno, es obviamente
literariamente me ha aportado también bastantes lecciones y separar un poco el grano de la paja y ver lo que es material para utilizar luego en mis ficciones o lo que no, lo que es simplemente viaje o vida cotidiana. No, yo mira, una suerte que tengo, quizá por haber empezado a escribir muy mayor, con 30 y muchos, después de haber vivido bastantes cosas, lo que escribo siempre tiene un pozo, humildemente creo que tiene un pozo de verdad, de vida, de algo que tiene volumen, relieve, vivencias, etcétera. Entonces, digamos que yo durante años involuntariamente fui acumulando material narrativo, emocional, y tengo, por suerte, bastantes historias en la cabeza. Entonces, yo ahora voy a retomar el libro que empecé en México y dejé aparcado y cuando se me cruzó la novela del silencio y tal. Después tengo una novela que fue lo primero que se me ocurrió a mí cuando empecé a intentar ser escritor en 2010, cuando estaba viviendo aquí en Barcelona, y me vine muy arriba y dije, voy a hacer una trilogía porque se me ha ocurrido una historia increíble y tal. Luego me di cuenta de que yo no era ni de largo todavía el escritor que tenía las tablas para poder hacer eso, pero ahora creo que sí lo soy, con más sentido común o más sane, como decimos en mi tierra. Esa trilogía va a ser una novela y ya está. Pero tengo muchas más historias ahí metidas en la cabeza. Creo que lo más gordo es esto que tengo ahora entre manos, estos 2 libros. Pero no me veo a un futuro a medio plazo, aparte que ya tengo una edad, tengo 51 ahora. Creo que me quedan 10 años de efervescencia creativa. Luego ya veremos. Luego quiero probar con un guión para cine o para una serie corta o así. Entonces, creativamente me veo en efervescencia. De hecho, yo tengo 51 ahora, pero no me siento que estoy en los cánones o en los estándares de 51 años, para bien o para mal, porque la energía que tengo es de alguien que está construyendo su carrera ahora, que está encontrando por fin la forma de hacerlo y que tiene ese momento álgido de que es como el corredor o el deportista, el futbolista, que sabe que le quedan 10 años de buen fútbol o de dar la talla en las Olimpiadas o lo que sea. Pero luego imagino que me iré secando, no lo sé, pero de momento no, al contrario. O sea, si el año que viene consigo acabar la novela esta, que tiene mucho que ver con Alemania, y consigo vivir unos meses en Alemania, en Berlín, entre Berlín y el Báltico, que lo necesito por la naturaleza de la novela. Si después encuentro una casa en un pueblo en Asturias o en el Ampurdá o donde sea y me quedo ahí 10 años, o sea, no tendré ningún problema con... De hecho, tengo ganas un poco de, como te decía, de ser yo el anfitrión de mis amigos y tener mi biblioteca, por ejemplo. Hoy que he hecho esa mudanza, se han quedado casi todos mis libros, que ya me deshice de ellos en varias mudanzas anteriores. Yo era antes el típico bibliófilo y como trabajaba en prensa cultural me mandaban libros. Entonces hubo un momento que vivía aquí en Verdaguer en una habitación que tenía, creo que, no sé, 1000 y pico libros. Cuando me tuve que mudar de ahí ya regalé o malvendí la mitad. Luego en otra mudanza regalé otros tantos y ahora tengo como 500 a lo mejor. Pero a veces cuando estoy dando vueltas por ahí echo de menos ir a ese párrafo de John Cheever o de Dostoyevsky que recuerdo vagamente y que quiero leer en papel en mis libros, que están ahora en una caja, en un trastero. Así que no, en el fondo estoy deseando volver a la vida sedentaria. Eso sí, de las cosas que más me gusta del mundo es viajar. Entonces, yo salgo de casa, cierro la puerta de mi casa, me voy 3 meses a México o a la Patagonia y vuelvo a mi casa. Pero eso es otra cosa. El nómada es una... Ahora lo veo por todas partes. Ayer vi 2 libros nómadas, se titulaban. Antes hablábamos fuera de cámara de los nómadas digitales. La palabra nómada se ha vuelto de repente como una marca que está un poco de moda. Yo creo que he sido un nómada radical durante 10 años y lo que volveré a ser después es un viajero. Pero la naturaleza de mi mirada, que es itinerante, y en mis libros, incluso en el poemario, el viaje es una presencia constante, el lugar, el espacio, eso no lo voy a perder, aunque tenga mi casa en X pueblo. Por ejemplo, yo después de muchos años siendo reticente, me hice con un ebook y me descargo algunas cosas, compro algunos libros hago préstamos, o sea, hay préstamo electrónico en bibliotecas. Pero claro, yo no puedo llevar encima muchos libros. Además, mañana me voy un mes a Francia y me llevo un trolley de cabina estos que caben arriba en el avión y yo siempre viajo con eso. Lo único que llevo a veces fuera, si es invierno y llevo más ropa, es la funda del portátil. Pero lo que no me quepa ahí no me lo llevo porque no es un peñazo viajar cargadísimo. Así que los libros me llevo siempre 1 o 2, los más importantes. Pero lo que hago es intentar combinármelo para, dependiendo, sobre todo si estoy en España antes de según qué viajes,
hacer un trabajo exhaustivo de documentación, y durante 2 semanas en Madrid, por ejemplo, me estoy leyendo sin parar todos los libros que he sacado de las bibliotecas, algunos que he comprado y guardo en casa a un amigo o lo que sea. Pero sí, es verdad, no puedo llevar los libros encima, entonces lo que hago es secuenciar el trabajo, es decir, pues me tocan 2 semanas de documentación porque no me puedo llevar los libros para que el mes que viene me acuerde de buscar una cita, tengo que hacerlo ahora. Y eso, que parece un poco limitador, en el fondo te ayuda a clarificar el trabajo, porque yo además tengo como 2 fases muy pronunciadas, que son esa inmersión creativa en la que me doy permiso para ser osado y hacer todo lo que me venga a la mente, y luego tengo la parte previa y posterior de documentación y planificación, no demasiada, pero la justa, y corrección a muerte con el hacha. Entonces, el único momento en el que necesito soledad y inmersión es en la parte creativa. Las otras las puedo hacer cuando estoy de paso por Madrid, Barcelona o donde sea. Así que me los llevaría si pudiera, pero no echo de menos llevarme los libros físicamente. Sí, porque, por ejemplo, me han dicho varias veces, hay gente a la que no le gusta viajar, que parece una cosa así y tal, pero hay gente que le gusta ir de vacaciones, o sea, irte un mes a la playa, a Gran Canaria o al Caribe, y volver y descansar y ya está. Pero el hecho de viajar, de moverte, de ir, que es lo que yo intento hacer cuando viajo, con mucho tiempo por delante. Yo, por ejemplo, a veces voy postergando viajes. Yo no fui a Italia hasta 2018, ya con 40 y tantos años, porque en ese momento yo sabía que podía ir 3 meses a Italia y yo quería ir con calma, y eso lo he hecho mucho. He ido de América Latina hasta hoy, solo he ido a Chile y a México y a Estados Unidos en el norte, pero en cada uno de esos sitios he estado 4, 6 y 3 meses. O sea, mi manera de viajar es como, me gusta repetir en los lugares, me gusta mimetizarme un poco, como casi como si fuera un vecino más. No me gusta tachar la lista del top 10 y pirarme, sino meterme un poco en el ambiente. Entonces, si yo tengo que ir a un lugar porque estoy para documentarme por la novela, por lo que sea, como me pasó en Budapest, y estoy 3 meses en la ciudad, escribiendo además sobre la ciudad y sobre la historia de la ciudad, y inventándome unos personajes por allí dando vueltas, la verdad es que fue una de las experiencias más intensas de mi vida como escritor, en soledad pero en absoluta libertad creativa, porque estaba escribiendo en el lugar en el que pasaban las cosas, viendo a la gente, oliendo el Danubio cuando pasa por allí. Entonces, claro, la condición o la querencia viajera ayuda mucho y enriquece esa mirada luego y hace que sea menos difícil adaptarte. También, obviamente, no es lo mismo adaptarte a una ciudad que, no sé, Budapest, que a pesar de, bueno, el gobierno espantoso que tienen en Hungría ahora, es una ciudad promedio europea, no vas a encontrar nada raro. Pero cuando fui a México y estuve en Oaxaca, que es una cosa absolutamente distinta, o en Marrakech, como voy con esa mentalidad viajera, pues no me cuesta tanto, porque disfruto esa parte. Tampoco voy a decir que siempre sea así, porque a veces he estado en lugares que no voy a mencionar para que nadie se ofenda, en los que ni me inspiraba, ni me lo estaba pasando bien, ni trabajaba con... O sea, estaba allí porque literalmente no tenía otro sitio donde meterme. Y bueno, pues aprovechaba para trabajar o para ir corrigiendo lo que llevaba escrito y ya está. Pero sí, obviamente se hace mucho más fácil ser nómada si ya eres viajero. Bueno, creo que hay como un sello, una cierta mirada, incluso hasta en el poemario, que los une un poco a todos. En los cuentos del primer libro, por ejemplo, los que me siento menos satisfecho, pues ya no la reconozco. En los cuentos que son buenos sigue estando ahí. Pero si mañana, por ejemplo, me cae un tiesto en la cabeza y no escribo nada más, y la gente me tuviera que conocer solo por un libro que yo desearía fervientemente que fuera por la novela, yo creo que reconocería muchas cosas, aunque es pura ficción, de todo lo que he hecho con los demás libros. Obviamente yo me gusta ponerme retos y no voy a repetir la misma forma de escribir. La próxima novela tiene una estructura absolutamente distinta y una voz distinta, pero eso condensa bastante lo que yo he ido almacenando en experiencias y cómo he ido cultivando la mirada como escritor y como persona, aunque yo desaparezca de la historia. Y obviamente el nomadismo literario está en probarte en un género distinto cada vez. Yo, por ejemplo, publiqué mi primer libro de relatos, Aguadura,
en 2013, un año después de aquella noche fatídica en Navidad y tal. A día de hoy creo que es un libro de aprendiz irregular, pero hubo 2-3 cuentos que estaban muy... Y hubo un cuento que le causó bastante buena impresión, se antologó en varias antologías en América Latina y en España. Se titula Islandia, donde yo no he estado nunca, fue una cosa como una proyección mental. Y cuando yo fui a México, quise escribir un segundo libro de relatos y lo empecé a escribir. Y no lo publiqué porque ya tenía editorial y todo, iba a repetir con el mismo editor. No lo publiqué porque me di cuenta de que había cogido Islandia y lo había repetido 10 veces. O sea, cambiando obviamente de escenario, de historia, pero había encontrado una manera de gustar a los lectores más o menos cultos y intenté repetirme 10 veces haciendo un libro que sabía que más o menos podía gustar. Entonces me di cuenta de eso y dije, qué espanto, lo dejé en un cajón, me fui a Praga, a Budapest, entonces por suerte se me cruzó la novela por delante. Ahora estoy retomando desde hace unos meses aquel libro, cambiando absolutamente arriba abajo, tirando cuentos a la basura, etcétera. Pero como escritor necesito cambiar porque necesito probarme, necesito hacer libros que no se hayan hecho, aunque a veces me equivoque. Y eso incluye libros que yo no haya hecho, o sea, no repetirme y hacer 10 veces la misma cosa, que para bien o para mal, y yo lo respeto porque hay que pagar las facturas. Pues hay escritores que encuentran su máquina de hacer rosquillas y hacen lo mismo constantemente. Hay gente que dice, bueno, pero es una manera de crear tu mundo personal. Y dice, bueno, si es de una forma honesta, porque es una obsesión, yo valoro mucho las obsesiones. Un escritor sin obsesiones es como un café sin cafeína, o sea, es una cosa que es necesaria para que te empuje Pero si estás siempre rondando sobre lo mismo porque sabes que tienes ya un público cautivo de eso, no me parece demasiado honesto y no es divertido. A mí me divierte mucho más probar cosas distintas. Ahora ya se me están acabando los géneros, o sea, me queda autoficción, guión y alguna cosa más y ya está, porque hay cosas además que yo ya sé. Me atreví con la poesía, pero hay géneros que no voy a intentar porque sé que me falta cultura de teatro, por ejemplo. Me gusta mucho el teatro, pero como autor me falta un bagaje tremendo que no tengo. Así que por respeto no voy a ser un intruso en el teatro.